textos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos ya vía telefónica a Patricio de la Fuente González Carc en su colaboración de los fines de semana. Patricio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana, Marcela, Juan, buenos días y pues muchos saludos al auditorio, a nuestros paisanos por allá. Pues para empezar con una, bueno, no tan amable, pero no tan triste, para que hoy en la mañana me desperté con pues enterándome de la noticia de que murió don Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Es una notita aparte. Quiero rendir un homenaje, les voy a decir por qué, porque yo creo que todos crecimos con los personajes que escribía don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Era, no sé, a mí me remontan a mi niñez y a un México más amable. Por lo menos de niño la vida era más fácil, no tenía los problemas que enfrentas de adulto, y yo creo que no hay nadie, por lo menos de mi generación para arriba, que no los recuerde con cariño. Tenían esta capacidad, Roberto Gómez Bolaños, de escribir, la métrica que tenía para la comedia. Eran situaciones muy repetitivas a lo mejor, pero eran genios y pues representan una época muy importante de la televisión, y cuando se va gente así, pues siempre rememoras tu niñez y pues cosas que ya pasaron, ¿no? Como es lógico, pero pues sí me apenó enterarme en la mañana de esto, la verdad. Sí, bueno, una noticia triste. Creo que además esos personajes que aportan, pensaba en la mañana viendo tantos mensajes de tristeza, en realidad, cómo hay personajes que se instalan y contribuyen a disminuir un poco el mal humor social, ¿no? El mal humor social, que está fuerte el mal humor social. Buen apunte que haces. El mal humor y como que la tristeza, la desazón. Esta semana lo hemos visto, bueno, desde la semana pasada que platiqué con ustedes, pasaron muchas cosas. Hace 8 días hablábamos pues un poco de la cruda electoral. Luego ocurrió lo de Florida, que pues fue un acto de homofobia y de odio hacia el ser humano espantoso, en una sociedad, Diana, pues donde, ayer lo escribí, donde mientras siga siendo más fácil comprar una chela que un arma, pues estas cosas van a estar ocurriendo. Pero ves un Estados Unidos profundamente dividido, donde no están zanjadas una serie de cosas. Parece a veces que toda esta gesta por los derechos civiles, por la igualdad, por la inclusión, pasaron de noche. Estamos viendo un discurso racial, un discurso homofóbico. Estaba yo viendo en la mañana, cuando me levanté, un video de unos profesores muy preocupados por cómo están las cosas en las escuelas en Estados Unidos, cómo se está gestando este odio hacia los chavitos musulmanes o hacia los latinos. Entonces sí ves ese mal humor social como a nivel mundial, y también lo ves en México. No, obviamente, pues me imagino que tenemos alguna reflexión tienes sobre pues lo que ha pasado en la Cámara, tanto de senadores como de diputados, con el 3 de 3 y otras de las leyes de este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Esa fue la cereza en el pastel del enojo ciudadano, yo presiento. ¿Te parece que es la cereza en el pastel? Fíjate que esa expresión hace poco la usaba alguien con quien compartía reflexiones sobre esto. Si esta era ya la cereza del pastel de un mensaje priista respecto a pues bueno, a hacer finalmente cumplir con su agenda, independientemente de cualquier otro llamado, ¿no? Por decirlo de la forma más amable. Y yo decía que ya no sé si es la cereza en el pastel, porque cuando crees que ya el pastel está terminado y nomás falta ponerle la cereza, siempre le ponen un piso más. Híjole, es que sí es cierto. Yo recuerdo, les voy a platicar una cosa que no sé si ya lo hemos comentado, pero uno de los últimos programas, espacios informativos que tuve el gusto de encabezar, cuando lo estábamos, un programa de radio, cuando lo estábamos diseñando, pues empiezan a proponer pues invitados y gente que podía colaborar y abonar un poco al espacio. Y yo conozco a Max Kaiser porque fue a presentar un libro al programa. Max fue subsecretario de la Función Pública, hoy es el director de anticorrupción del IMCO, y es uno de los realmente, de los artífices, es profesor en el ITAM, cuate brillante, y es muy joven, Diana, tiene 41 años Max a lo sumo. Entonces me acuerdo que me propuso una sección para el programa que se llamara México Vigila, y me dice, oye Pato, ¿podemos analizar cada semana un caso de corrupción? Le dije, Max, yo encantado de tenerte aquí, al contrario, es para mí un honor, pero
nos va a dar para un caso de corrupción en la semana, y me dijo, es México. Y así me contestó Max, y ¿sabes qué? Me empieza a plantear. Yo le aprendí mucho porque él, Juan Pardinas y una serie de expertos de think tanks, tanques de pensamiento, pues, empiezan a hacer todo de la mano de gobierno, IP, lo que quieras, toda esta, pues ahora sí que suerte de explicación de qué es la corrupción, que es un fenómeno amplio, no cultural diría yo, sino muy amplio, que es el conflicto de interés, y todas las semanas te empezaba a hablar, yo le empecé a aprender. Entonces, ellos diseñan pues un sistema que es muy complejo, de 4 órganos fiscalizadores los unos a los otros, ahora sí que poniéndole candados a todo para, ante un sistema, y no hablo solamente de la clase política, sino del empresariado, que es corrupto en sí y que hoy se sabe brincar muchas de las tablas. Entonces de ahí empezaron con eso, y bueno, se convierte en una iniciativa ciudadana, ya lo sabemos, que pasa descafeinada, regresa a periodo extraordinario la ley 3 de 3 a la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, luego la regresan a diputados, la votan, y la votaron PRI, PAN y algunas ausencias inexplicables, la votaron descafeinada, porque ya va a ser a conveniencia presentar, y los ciudadanos que nos están escuchando lo saben, tus declaraciones. Entonces, cuando la ley es a conveniencia, ¿quién la respeta? Muy pocas personas. Se la saltan. Entonces, Diana, esto es finalmente la cereza en el pastel. Ayer yo leía un muy buen texto de Mario Campos, el periodista, que decía que el PRI parece que está empecinado en salir de los pinos. Yo no diría nada más del PRI, porque aquí van a creer que es una cuestión personal y que cada semana salgo a atacar al PRI. No es así. Es que no entienden la mayor parte de la clase política, que los ciudadanos están muy enojados. Otro mensaje muy claro, esta mañana que me levanto viendo las portadas, estás viendo algo inaudito, la Coparmex en el Ángel de la Independencia. Si el PRI y el Verde no han sopesado lo que significa en este país pelearte con el empresariado, sí están haciendo todo para salir de los pinos. Sí, y están gestando, acabo, contribuyendo a este mal humor social. Es muy fácil. ¿Eres transparente en la vida o no lo eres? No se está medio embarazada. ¿Estás embarazada o no? Esto es lo mismo. Déjame ir más allá de lo técnico, que aquí, como sabrás, ya le hemos dedicado muchos minutos a ver a detalle qué es esto de descafeinado, cómo pasó, qué pasó y qué no pasó en diputados y en senadores esta semana. Pero me interesa mucho esto que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, la percepción respecto a la postura del PRI. Yo pensaba esta mañana, escuchaba muy temprano a Marco Cortés del PAN, también habría que entrar a detalle como con su postura, ¿no? Pero bueno, he escuchado actores decir el PRI ha sido irresponsable, el PRI finalmente le dio la espalda a la ciudadanía. Habría que entrar en detalle de saber realmente cuando dicen votó no la ley 3 de 3, bueno, votó no algunas cosas, pero esas cosas son fundamentales en términos del entendimiento de lo público. Y yo aquí lo he dicho varias veces esta semana, mientras el político no deje de creer que la información que tiene que ver con cuánto dinero tiene y con qué intereses tiene nos pertenece a todos, estamos en un problema democrático, ¿no? Y así lo creen. Pero ¿qué lectura le das a este asunto de decir 5 de junio con los resultados que ya conocemos? 3 de 3 con el peso en la opinión pública que ha ganado durante los últimos meses. Y aún así, me da reverendamente igual y no va. Es decir, ni por una estrategia de posicionamiento, de mensaje, de no verte como te estás viendo, valía la pena perder ciertas cuotas de discrecionalidad y hacer tu información pública. O sea, ni por eso valía la pena. Y entonces yo dudo que les dé reverendamente igual, o sea, no creo yo no creo que no se estén dando cuenta que no entienden. ¿Qué hay entonces? O aún con eso piensan que les va a alcanzar en el 18. ¿Cuál es la lectura política de este espaldarazo a la ciudadanía?
La verdad, mira, yo no sé, es una gran pregunta. No he tenido la oportunidad esta semana ni el tiempo de sentarme con amigos del PRI, porque tengo muchos, en todos los partidos hay personas de valía, pero la verdad, para sentarme con los que puedes hablar a calzón quitado y decir, a ver, maestro, ¿qué demonios están pensando? Uh-huh. Yo creo que es un cúmulo de factores. Puede ser un poco el exceso de confianza, porque el exceso de confianza lo observaron el 5 de junio, ustedes lo decíamos la semana pasada, que la estructura les iba a alcanzar. El una desconexión con la realidad. El PRI siempre ha tenido una, ¿cómo te digo? Pues el PRI fue construido en muchos de los valores revolucionarios y en entender un poco este humor social desde siempre, este humor revolucionario, esta la campesina del PRI, o sea, sí había una conexión ideológica del PRI con una serie de corrientes y postulados y el sector obrero, o sea, siempre hubo como esa parte, claro, por estrategia política de construir, de aglutinar a todos esos sectores que traen votos, pero también el PRI, que fue quien edifica muchas de las instituciones de este país, Diana, sí entendía un poco ese humor, porque es a partir de la revolución, el PRI es una respuesta a la revolución. Claro. Entonces, sí lo entendían. Hoy hay, yo te diría que una desconexión, o sea, sí se dan cuenta, pero, y exceso, es una combinación para mí sería de desconexión con la realidad y de exceso de confianza, no solamente del PRI, sino de gran parte de los actores políticos que van y obran, pues, ahora sí que, como si no hubiera mañana, hacen las cosas. Por el otro lado, es una ecuación que no entiendo, porque se saben vigilados por la ciudadanía, se saben pues castigados, hay una suerte de cuestión esquizoide, paranoide, se saben perseguidos, todos se cuidan, pero también por el otro lado son voraces, siguen siendo cínicos, poco transparentes, algunos. Yo no sé a qué se deba, yo no sé si todavía no han salido de esta cruda electoral. A PRI le tomó muchos años, en 2000 anduvieron pachichos como 2 años, sin saber por dónde les había, entrado, ahora sí que la bola baja. Aquí no sé qué pasa, pero aquí son cosas, ya son cosas graves. Tú dices, no, bueno, es que esto es un mal humor social en las redes sociales, y es un mal humor social de los ricos, del empresariado, y eso no es cierto. Estos son una serie de focos que se empiezan a aprender. Las redes sociales antes eran sintomáticas y alusivas a las urbes mexicanas y a las ciudades. Hoy están penetrando en más comunidades, hoy se está propagando un mensaje. Hoy el enojo del mexicano hacia muchas cosas no es sintomático ya nada más de los ricos, de la Coparmex o de el enojo está creciendo y me preocupa. Y bueno, ahí están las cosas. Entonces, si no lo quieren entender, ya vieron que pues no son infalibles, que el ciudadano castigó al mal gobierno, castigó a malos gobiernos del PAN, de quien quieras. Claro. No sé si no entiendan, no sé qué pasa, pero algo está pasando interesante en este país. Sí, es bien interesante, sobre todo después de estos resultados, ¿no? O sea, yo realmente, te digo, comparto la visión de quienes dicen, esperaba que después de la reflexión del 5 de junio, insisto, aunque sea por imagen y por posicionamiento, yo me imaginaba a Manlio diciendo, hemos entendido, vamos a darle la mano a la ciudadanía, va la 3 de 3, máxima publicidad de la información, pero no. Pecas de ingenua, ¿sí? Pecas de ingenua e inocente. No conoces, claro, eres aún joven, no conoces cómo se maneja esta clase política nuestra. También Patricio es joven, él no ha vivido lo que han vivido otras personas que nacieron en los 40s, en los 50s, y que han visto cómo aún a pesar de todo, esto que tú estás diciendo, que es muy importante, pero muchos otros sucesos más de los que tú también ya, Patricio, has comentado. El jueves de Corpus del 71, Tlatelolco del 68, lo que sucedió con el fraude más grande del siglo pasado, que fue cuando le arrebataron a Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia, la famosa caída del sistema. O sea, son capítulos de la historia que uno dice, bueno, después de esto,
pues el PRI va a reaccionar y va a haber un cambio. Y bueno, pues lo seguimos esperando, ¿no, Patricio? Es que aún así les alcanzaba y ya cada vez les alcanza menos. Entonces... Gran reflexión, ¿no? Juan, híjole. No. ¿O les va a ser Sí, cada vez les alcanza menos y ahora sí que... Es que no va a ser motu propio. Es decir, el cambio no va a salir de ahí. No. Definitivamente, ¿De veras? ¿sí? ¿De plano? ¿Saben qué? Yo creo que el cambio va a salir en que recordemos estas cosas y que se las recordemos a nuestros hijos. Todo lo que ha pasado. O sea, el sistema se empieza a resquebrajar hace mucho tiempo, tal como lo conocíamos. Pero el problema de este país es que los ciudadanos no somos constantes. Nos enojamos 10 o 15 minutos o 20. Nos dura el mal humor social, es efímero y tenemos una serie de válvulas de escape, el fútbol, la religión, la cheve los sábados. Válido, pero se nos olvida ser constantes. Hasta que llegue alguien que sepa canalizar ese mal humor social. Y nada más voy a decir, porque nos tenemos que ir casi, ahí está España, volteen a ver a España, un partido que tiene menos de 24 meses de fundado y que por lo menos las encuestas de la semana pasada le daban, si fueran las elecciones en ese momento, podría ocupar la presidencia de gobierno. Sí, pero volvemos a lo mismo, España no es México y España no tiene el bagaje que tiene México de su clase política. En fin, Patricio, nos tenemos que ir porque ya nos están apurando por allá. Sí, disculpen, gracias y buenos días, un abrazo a todos. Gracias, Patricio. Hasta luego. Punto de contacto, Patricio, por favor. Bueno, se fue. Es Pato Locuasto, se lo damos nosotros. Está en Twitter.